Pues decía que buenas tardes de nuevo, José Luis. Buenas tardes a todos los asistentes que poco a poco veo que se van uniendo. Agradecerte lo primero la organización de estas jornadas de ecoturismo en España. Creo que es una labor importante la que estáis haciendo de promoción de todo el territorio y del turismo en España en estos momentos tan duros, ¿no?, para todos, pero que tenemos que saber que tenemos estos recursos y que hay que potenciarlos para cuando podamos viajar. Y bueno, y también agradecerte pues la oportunidad que me has dado de hablar sobre este territorio nuestro de las 5 villas, en el que, como has dicho, Civitur, pero también Comarca de 5 Villas, ha apostado por involucrarse y por promocionar junto a EcoWildlife. Una anécdota, Beta, que me acabo de acordar ahora mismo. ¿Sí? Al día como hoy, el año pasado, justo el año pasado, estábamos en tu pueblo, en Egea de los Caballeros, ¿Sí? y saltó el primer brote. No, perdón, fue en junio. En Sádava. En Sádava, andábamos en Sádava cuando salió el primer brote. En Sádava, fue ya en verano, sí. Fue en Uno verano. de los primeros brotes. Se me ha ido el rollo, sí. Sí, que nos dimos un sustillo. No sabíamos si habríamos estado en contacto con alguno, algún positivo por Sádava, justo cuando surgió. Sí, bueno. Venga. Pues bueno, eso, como decía, que es de agradecer en la organización de estas jornadas y que como ya me has presentado, bueno, pues vuelvo a repetir que sí que yo me dedico al mundo del turismo desde varias facetas. Trabajo desde Egea de los Caballeros, trabajo como guía de turismo, también colaboro con la Asociación de Turismo de 5 Villas y por eso estamos hoy aquí. Os voy a hablar de este territorio aragonés, que es las 5 Villas, y que yo creo que es muy importante como destino de turismo y de ecoturismo en particular, por varios motivos, por sus espacios naturales, por supuestísimo, es una comarca muy amplia, ahora lo veremos un poco mejor en detalle, por estos espacios naturales que tiene, tan interesantes, tan de primer orden, por pueblos monumentales y por pueblos pintorescos que nos podemos encontrar por este territorio, y por la historia que ha marcado tantísimo estos pueblos y esta zona, y que va a ser el eje principal o el tema principal de lo que os voy a contar, ¿no? Entonces, bueno, pues por todo esto yo creo que es un gran destino para disfrutar durante unos días un poco de todo, de naturaleza, de historia, de vida rural y bueno, espero que con esta charla pues os animéis un poquito a venir a conocerlo. Voy a ir pasando, si puedo, a diapositivas, aunque ahora. Vale, lo primero de todo es el ubicarnos, aunque muchos de los oyentes seguramente ya conocerán o tendrán referencias de dónde estamos. Pues estamos, como he dicho, en Aragón, en la provincia de Zaragoza, justo ocupando toda la zona norte de la provincia de Zaragoza. Ahí vemos, bueno, en el mapa de España vemos lo que es en rojo, lo que sería la provincia de Zaragoza, la parte alta es toda la que corresponde a 5 villas. Y aquí un poquito más ampliado todo lo que sería este mapita, con las villas principales que ahora voy a mencionar, pero en el siguiente mapa mejor, para que veamos el conjunto de municipios que hay. Porque siempre hablamos de las 5 villas, pero en total son 31 municipios los que componen este territorio histórico, como ahora veremos, ¿no? Porque voy a nombrar las 5 principales, que son de norte a sur, las voy a ir marcando: Sos del Rey Católico, Cuncastillo, Sádava, Egea de los Caballeros y Tauste. Estas son las 5 villas principales, las que dan nombre a nuestra comarca, a este territorio, ya desde el siglo XII. Hablamos de una comarca histórica, no geográfica. Ahora lo explicaremos, pero ya veis que hay muchísimos más municipios que lo componen, este territorio, y que han acompañado desde esa época medieval en la historia y en diferentes temas pues a estas 5 villas principales. Es por eso que las 5 villas es mucho más que 5. Son en total 31 municipios y zonas muy diversas y contrastadas.
Bueno, ¿por qué venir a conocer las 5 villas? Pues como he dicho ya, porque cuenta con poblaciones y villas monumentales, también sitios muy pintorescos, junto a paisajes realmente bonitos y diferentes. Estamos hablando de una comarca, un territorio que abarca desde el Valle del Ebro, muy cerquita ya de Zaragoza capital, hasta el Prepirineo. O sea, estamos hablando de zonas semidesérticas del Valle del Ebro, pasando por las Bardenas, Bardena Negra, Bardena Blanca, Bardenas Reales, estamos pegaditos a Navarra, hasta las zonas boscosas del Prepirineo más frondoso, diría yo, en la Sierra de Santo Domingo, que además es paisaje protegido. Entonces hay un contraste en cosa de 30 a 40 kilómetros tremendo, ¿no?, de paisajes, desde la zona llana a la zona montañosa. Entonces hay una naturaleza muy bonita, privilegiada, podemos hacer rutas muy distintas y así es como podemos combinar unos pueblos realmente históricos, atractivos, bonitos, monumentales, con paisajes que los rodean pues realmente de primer orden. Si hablamos de las 5 villas, lo primero que a mucha gente le viene a la mente es románico, Edad Media, y es que realmente es así. La historia ha marcado muchísimo este territorio. Conforme vamos visitando las poblaciones de 5 villas, pues nos damos cuenta de que vamos hilando su historia, ¿no? Vamos viendo las etapas históricas que han marcado mucho más el territorio. Como he dicho, desde el siglo XII, las 5 villas principales ya eran frontera del primitivo Reino de Aragón con el Reino de Navarra y también en los primeros tiempos del Reino de Aragón con lo que era la taifa de Zaragoza, los musulmanes. Entonces ha sido un territorio fronterizo durante mucho tiempo y eso ha condicionado el que tengamos una red de fortalezas de las más antiguas de Aragón, junto con otras del Pirineo que también se han conservado. Realmente podemos presumir de tener fortalezas de más de 1000 años en nuestro territorio, unas fortalezas con unas características concretas que iremos viendo luego en imágenes y que realmente son una señal de identidad de este territorio. Bien, es la época justamente entre el siglo finales del XI, principios del XII y todo el siglo XII en general, es la época de los primeros reyes de Aragón. Alfonso el Batallador, que lo tengo aquí retratado para que lo podamos ver, fue el rey que más tierra reconquistó de las 5 villas para el reino de Aragón. Bueno, es el rey que incluso llegó a la conquista de Zaragoza en 1118, pero bueno, un poco es el rey que marcó una etapa importante de nuestra historia, junto a este otro, que luego hablaremos también, aquí a la derecha, que es Fernando el Católico, que nació aquí en las 5 villas, en la villa de Sos, en el siglo XV. Entonces son dos figuras muy importantes de la corona del antiguo reino de Aragón, que marcarán mucho la historia de las 5 villas. Bien, pues vamos a ir viendo alguna imagen. Bien, decía que sobre todo lo que es las 5 villas conservan una red de fortalezas muy interesante, muy antigua, de más de 1000 años, y aquí tenemos pues, esta imagen que la he usado también para la portada, es la fortaleza de un castillo, que nos daría un poco las notas principales de lo que son las fortalezas medievales de esa época, del siglo XII, los primeros tiempos de Aragón. Normalmente había una o dos torres, con unos muros muy gruesos en zonas altas y con un perímetro alrededor más o menos amurallado irregular, de forma irregular. Son torres donjon, torres donjon, viene de un término francés, torres de homenaje, donde estaban temporalmente los reyes de Aragón o sus tenentes controlando las diferentes zonas de frontera del reino de Aragón. Como digo, va a ser las 5 villas un territorio fronterizo durante 4 siglos, lo cual eso va a dar a fortalezas muy numerosas. Y vamos a ir viendo también que estas fortalezas, esta foto no es muy buena, pero bien, nos podemos fijar que estas fortalezas no quedaban exentas, en algunos casos sí, pero normalmente se aprovechaba una parte elevada, rocosa, para asentarlas. Ahí vemos, por ejemplo, esto es Luesia, una de las poblaciones medievales, una villa importante, aunque no sea de las que dan nombre a las 5, pero una villa muy importante.
con este esquema medieval de esa gran roca con ese torreón y al lado la iglesia románica que solía acompañar, porque en el siglo XII las construcciones de iglesias pues era la época del románico, tenemos mucho románico aquí por eso, pues aquí tenemos ese típico esquema medieval de fortaleza con iglesia románica. Aquí la vemos en una foto mejor, este tipo de fortalezas tan antiguas, cómo aprovechan perfectamente esas zonas rocosas, esas zonas elevadas de estos enclaves, pues para utilizar pues, el sitio de mejor visión, de mejor defensa, que era lo habitual en este momento en el que las fronteras tenían que estar bien defendidas. Aquí vemos otro ejemplo de fortalezas muy cerquita en los montes de Luesia, muy cerquita de la población, cerca del Pozo de Pígalo, que es un entorno también maravilloso en el Prepirineo aragonés, pues tenemos estas dos torres vigía, las torres de Sibirana, que también son muy simbólicas de lo que sería esta época que nos ha marcado tanto, que es el siglo XII. O aquí el Castillo de Biel, que también está en una de las estribaciones de nuestro Prepirineo, esta localidad de Biel, con ese castillo que es un torreón enorme, junto a una iglesia que fue originalmente románica, aunque ahora no veamos el exterior románico porque se fue reformando en etapas posteriores, pero bueno, este es un gran castillo donjon o donjón, en el cual además, según la historia popular, porque no hay documentos, fue donde nació Alfonso el Batallador, este gran rey de la Reconquista de principios del siglo XII. Pues aquí en el Castillo de Biel, en Cinco Villas, parece ser que fue donde nació y pasó sus primeros días de vida, Alfonso el Batallador. O sea que ya tenemos dos reyes aragoneses, tanto Alfonso el Batallador como Fernando el Católico, que han nacido en este territorio. Este castillo, traigo la imagen del Castillo del Sádaba para que veamos la diferencia con las otras imágenes de lo que sería un castillo distinto, más moderno, del siglo XIII. Hemos hablado que las primeras fortalezas de las Cinco Villas, finales del XI, siglo XII, pero este es un castillo del siglo XIII, no tiene nada que ver. Vemos que es cuadrangular, con unas torres muy perfectas, es otra tipología, es un castillo más tardío y sería una de las poquitas excepciones que hay de fortalezas no románicas o no de los primeros tiempos del Reino de Aragón. Entonces, para que veamos la diferencia, este castillo que también es maravilloso, como digo, del siglo XIII, pero que marca un poquito esa diferencia entre los de la primera época del Reino de Aragón y ya otras etapas posteriores. Y aquí tenemos una imagen de lo que sería un castillo, villa románica por excelencia, en la que vemos ese torreón arriba, junto a restos de un pequeño palacio que se hizo aquí Pedro IV el Ceremonioso, pues eso es lo que corona, esa imagen corona la villa de un castillo. Y bueno, y en torno a esa gran roca donde estaba esa fortaleza, pues ya fue creciendo pues toda la población. Bueno. Aquí es otra imagen, precisamente desde la parte alta, desde el castillo, como vemos todo el caserío en torno a esta colina donde se asienta la fortaleza. Y aquí vemos el ejemplo de Sos del Rey Católico, cuya torre del castillo también fue retocada y reformada en distintas épocas, por eso no la vemos con la imagen tan antigua como debería ser. Pero sí que se ve claramente pues, este esquema en la zona alta, el torreón, los restos también de muralla que se ven alrededor, había más torres que han desaparecido y luego aquí esta espadaña es de la iglesia de San Esteban, la iglesia que se adosó, la iglesia románica que se adosó a la fortaleza y que en lugar de torre propia, porque esta de aquí no es torre de la iglesia de San Esteban, en lugar de torre, pues simplemente le pusieron espadaña, pero como iglesia románica es de las más espectaculares de las Cinco Villas. Luego veremos alguna imagen. Bueno, precisamente aquí a la derecha tenemos lo que sería el ábside de San Esteban de Sos, esta iglesia, como digo, románica de 3 naves, una de las más llamativas del románico de Cinco Villés, aquí en Sos, junto con un castillo que también, como digo, es una villa medieval románica importantísima, un castillo. Luego veremos una imagen también de la localidad de una de sus portadas románicas. Y bueno, y la quiero poner también al lado de Egea de los Caballeros, para que veamos que más al sur, en Egea, todavía se conservan construcciones románicas
como esta iglesia del Salvador, terminaciones góticas, pero toda la base románica del siglo XII, como vemos aquí en estos arcos. Y esta es una de las joyas de la villa de un castillo, del románico, de un castillo. Es la portada de la iglesia de Santa María, románico pleno del siglo XII, donde tenemos una serie de representaciones escultóricas que están aquí coronando toda esta portada sur de la iglesia de Santa María de un Castillo, y que realmente es maravillosa, es uno de los ejemplos más bonitos de portadas románicas de todo Aragón. Y por supuesto, siempre que visitamos un castillo, pues aquí hacemos una parada especial para contemplar tanto esta portada como el interior del edificio. Por supuesto, siempre con guías locales en todos los sitios para poder conocer de primera mano todo lo mejor posible. Bueno, y aquí otro ejemplo de templo románico ya en la zona de 5 villas orientales, en la villa de Luna, la iglesia de San Gil, donde también tenemos una muestra impresionante, lo que han llamado la capilla sixtina del románico aragonés, que es este ábside tan sumamente decorado con unos capiteles todos historiados con escenas de la Biblia y escenas de la vida de San Gil, que es el titular de esta iglesia. Bueno, es impresionante también. O sea que ya vemos que el románico, aunque no he traído todas las muestras que podría porque el tiempo es limitado, pero realmente ha dejado una huella importantísima, tanto a nivel de fortalezas como a nivel de edificios. Por otro lado, la figura de Fernando el Católico, que ya hemos mencionado, pues es importantísima también aquí en este territorio. Fernando II de Aragón, como vemos ahí en el panel que está ahí fotografiado, van a nacer en la villa de Sos del Rey Católico un 10 de marzo, mañana será su cumpleaños, un 10 de marzo de 1452. Y eso va a suponer un hito importantísimo en una época un poco delicada en la corona de Aragón. Va a suponer un hito muy importante que además va a hacer prosperar en concreto a esta villa de Sos. Esta casa que vemos aquí es la casa palacio de la familia Sada, que es la familia que acogió el nacimiento de Fernando el Católico y que hoy en día se puede visitar porque se ha convertido en un centro de interpretación sobre la figura de Fernando el Católico, sobre su época, sobre la propia villa de Sos, y entonces merece la pena que hagamos esta visita y conocer un poquito en detalle pues cómo fueron las circunstancias del nacimiento de este rey y otros aspectos muy interesantes, ¿no? Entonces, como digo, Fernando el Católico es un rey muy importante, marca el final de la época ya de la corona de Aragón. Sabemos todos que se casó con Isabel de Castilla, los reyes católicos que unieron estos dos reinos, Castilla y Aragón, y que van a hacer que esto sea el germen de la futura España. Bien, luego hay otros hechos fundamentales de la época de Fernando el Católico que nos los van a ir recordando en este centro de interpretación, pues el descubrimiento de América, la expulsión de los judíos, la conquista de Granada. Digamos que este centro en Sos del Rey Católico, esta gran casa donde nació Fernando, la aprovechan tanto para reivindicar históricamente la figura de este rey como para recordar estos hechos tan importantes que tuvieron lugar durante su reinado. Bien, y luego a raíz de esto, que fue en el siglo XV, es verdad que la villa de Sos prosperó, la corona aragonesa le dio ciertos privilegios tanto a la familia Sada, que se enriqueció, como a la villa de Sos, que pudo disfrutar de algunas exenciones de impuestos y de algún otro privilegio de aquellos tiempos. Bien, esto se dejó notar mucho en Sos y luego va a marcar justamente el paso de la Edad Media al Renacimiento, porque el Renacimiento, junto con estas etapas medievales que acabo de nombrar, también va a dejar una gran huella en las 5 villas, ya que fue una época de prosperidad económica, de prosperidad social, de mucho movimiento, de mucha apertura, de florecimiento en general, y por eso en estas poblaciones tan monumentales como son Sos del Rey Católico, que por cierto es uno de los pueblos más bonitos de España también, después que el siguiente ponente va a hablar de los pueblos más bonitos, bueno, pues Sos es uno de ellos. Hay que decir que también tiene una colección de palacios renacentistas importantísimos, porque esta época, finales del XV y el siglo XVI, fue una época de
pues de florecimiento total. Entonces, eso también va a dejar mucha huella aquí, en Sos, va a dejar huella en un castillo, va a dejar huella en Egea, bueno, en Tauste, en muchas poblaciones, en Luna, que es otra población de las 5 villas, y eso nos va a marcar también muchísimo pues todo este territorio. De hecho, bueno, incluso en un castillo va a haber tanta apertura y florecimiento económico que se van a traer un arquitecto italiano para edificar el nuevo ayuntamiento, y vamos a ver incluso, pues eso, arquitectura con influencia italiana. Bueno, aquí se me pasa una imagen, es de cuando visitamos en el Palacio de Sada, el Centro de Interpretación sobre Fernando el Católico, nos ponen también un audiovisual muy interesante sobre esta época que he estado comentando, y bueno, pues esta es una imagen de cuando se proyecta ese audiovisual. Un momento. Esto es lo que quería mostraros un poquito para que veamos la riqueza del Renacimiento. Esto sería en Sos del Rey Católico el edificio del ayuntamiento, un edificio que se hizo ya en el siglo XVI con 4 plantas, Renacimiento aragonés, pues con esos arquitos de la parte de arriba que son típicos de aragoneses, y vemos qué gran edificio de piedra, qué monumental, siglo XVI. Pocos ayuntamientos en esta época se hicieron con tanta majestuosidad como este. Y lo mismo pasa en un castillo, como os digo, que aquí, pues bueno, en esta época de apertura y de florecimiento, pues quisieron imitar incluso los palacios italianos, y aquí están. A ver. Y luego, unido a esta época de Fernando el Católico y bueno, y al posterior Renacimiento, he pasado aquí unas imágenes que hacen referencia también a la importancia de los judíos en este territorio, en las 5 villas. La población judía también tuvo mucha importancia en toda la Edad Media. Entonces, nos han quedado barrios judíos realmente interesantes de visitar, como sería este el caso. Esta es una placita de la villa de Sos del Rey Católico, donde podemos apreciar algunas características de los barrios judíos. Las casas son encantadoras igualmente, pero sí que es verdad que en general son más humildes que en las zonas que no eran de judíos, ¿no? Solían ser menos ostentosas las casas, sí que eran de piedra en la mayoría de las poblaciones, pero menos ostentosas, más humildes. Y bueno, ya sabemos en general que los judíos tenían sus barrios bien delimitados, cerrados incluso por la noche, y esto se ve muy bien en esta villa de Sos, en un castillo, se ve también en Luesia, donde aún quedan calles como la calle La Sinoga, que hace referencia a donde estaba la sinagoga. Y bueno, pues hace que este legado de los judíos pues todavía quede palpable en estas poblaciones, y recorriendo estos barrios pues realmente es que nos introducimos en esa época tal y como prácticamente estaban las casas en ese momento. Aquí he traído una imagen también de algo que se puede visitar en la judería de un castillo, que es parte de lo que fue la sinagoga. Los judíos siempre tenían en sus barrios este centro de reuniones, que era la sinagoga, para sus reuniones religiosas, reuniones también de otro tipo. Y bueno, aquí en un castillo se pudo rehabilitar parte del edificio de la sinagoga, y hoy en día en nuestras visitas, cuando paseamos por la judería, también podemos acceder al interior y ver un poquito cómo era la estructura de esta sinagoga. Bien, pasamos por aquí otra vez los palacios renacentistas. Y de los palacios renacentistas nos vamos a ir ya a otra época que en los últimos años se ha puesto mucho más en valor en las 5 villas, que es la época romana. Hace 2000 años este territorio también tuvo gran importancia, y es por eso que he traído imágenes de algunas de las cosas que podemos ver en relación con la arqueología romana, con los yacimientos y con la historia romana del territorio. Hubo una vía romana principal que comunicaba o que unía Zaragoza, lo que fue César Augusta, con Pompaelo, con Pamplona. Y entonces esta vía principal cruzaba por aquí, por las 5 villas, diagonalmente, podemos decir,
Y esto generó, claro, que ese tráfico pues de viajeros, de comerciantes, de todo lo que movía el Imperio Romano, pues generó aquí una serie de núcleos habitados muy interesantes, de los cuales hay un yacimiento que es sobresaliente, que es el yacimiento de los Bañales, que también solemos visitar porque en los últimos años hay un equipo de arqueólogos de la Fundación Un Castillo que están trabajando muchísimo y están revalorizando todo esto y haciendo que sea visitable. No sé cómo vamos de tiempo, José Luis, no sé si... Vas bien, te quedan 15 minutos. Vale, perfecto. Bien, pues entonces, como decía, se está poniendo en valor, sobre todo han sido los últimos 10, 12 años, que la Fundación Un Castillo, porque hay que decir que muchos de los hallazgos romanos, sobre todo el yacimiento de los Bañales, están precisamente en el término de un castillo, de esta villa que he nombrado también tan importante por el románico, pero además es que el yacimiento de los Bañales queda en su término municipal. Y es un yacimiento de una ciudad romana de la cual todavía no conocemos el nombre. Se ha intentado, bueno, a través de inscripciones, a través de algunos documentos que podían hacer referencia a este territorio, bueno, se ha intentado descifrar cuál podría ser el nombre de esta ciudad, pero no se sabe todavía. La llamamos Yacimiento de los Bañales porque los restos principales más visibles habían sido siempre unos baños, unas termas, y de ahí que se les llame los Bañales. Y desde luego, pues cuando vamos allí es una de las cosas que más sorprenden, los restos de las termas. Pero como digo, todavía no se sabe el nombre de la ciudad que fue. Pero sí que gracias al trabajo que se está haciendo desde la Fundación Un Castillo, estos últimos años se han ido descubriendo muchas más zonas que estaban totalmente cubiertas de tierra hasta hace poco. Se han descubierto grandes zonas del foro, incluso con zonas porticadas, con bases de estatuas, inscripciones, restos de estatuas completas no, pero sí mármoles pertenecientes a estatuas de dioses, toda la parte del foro pues bastante espectacular. Aparte también hay una zona doméstica de domus y de viviendas privadas, diríamos, que también es bastante interesante porque se ve perfectamente cómo era la estructura de las típicas domus romanas allí in situ. Y bueno, y todo esto, este yacimiento estaba junto a esta calzada, esta ciudad, por supuesto creció a orillas de esta calzada romana que he dicho tan importante, ¿no? De hecho, el foro, que es monumental, estaba abierto hacia esta calzada romana precisamente para que fuese bien visto por cualquier viajero que pasara por allí para que la imagen de la ciudad fuera lo más monumental posible, ¿no? Esta parte del foro. Y realmente los trabajos están sacando a la luz cosas que impresionan muchísimo. Además de esta parte de ciudad importante, con este foro grande, etcétera, también queda la parte alta de un cerro, de un pequeño cerro que hay junto a este yacimiento, que sigue siendo yacimiento igualmente, pero de un poblado íbero previo al romano, ¿no? Sería la población que estaba asentada allí antes de la llegada de los romanos y que todavía pues, se conserva pues, toda la infraestructura de las viviendas mucho más humildes, edificaciones mucho más sencillas que las que después traerían los romanos. Y por supuesto, además, hay que nombrar, bueno, aquí vemos, por ejemplo, lo que serían estas dos columnas que también marcan una de las entradas al yacimiento, que serían pertenecientes a una domus, a una de estas domus, esta arquitectura doméstica que queda allí patente, pues están allí a la entrada de los Bañales. Esto sería las termas, el interior, es lo que mejor se conserva, aparte de las distintas zonas de baños calientes, baños fríos, baños templados. Además, se conserva toda esta parte que era la sala de vestuarios. Por eso tenemos esas hornacinas, que serían pues, como las taquillas de aquellos tiempos, donde la gente dejaba sus cosas personales antes de acceder a la zona de baños. Y es una sala pues, que es curiosa de ver cómo en esos tiempos, hace 2000 años, tenían esto ya preparado como en los gimnasios actuales, ¿no? Es muy interesante ver lo bien que tenían todo organizado. Y además, pues claro, para que en una ciudad funcionasen las cosas y funcionasen unas termas como las que allí hay, etcétera,
el agua, que no la tenían muy a mano, la tenían que traer de algún sitio. Y allí muy cerquita, dando un paseo desde el propio yacimiento, podemos llegar a estos grandes pilarones que formaban parte del gran acueducto que llevaba agua hasta estas termas y hasta la ciudad. Esta ciudad de Los Bañales se abastecía de agua gracias a este acueducto. Es un acueducto que nos sorprende mucho porque está ahí en medio de campos. Hay 32 pilarones de piedra en pie y se supone que todo lo que era la canalización del agua iría por conductos de madera en la parte superior, donde las piedras conservan un poquito esa forma curva en donde iría apoyado el canal. Entonces, pues bueno, desde la zona de Biota, que es una población muy cercana a un castillo, allí pues hay lo que llaman la Fuente del Diablo, hay una presa romana, hay un manantial y hay un río desde donde saldría este agua que abastecía al yacimiento de Los Bañales. Y realmente cuando uno visita el yacimiento es sorprendente encontrarse con este acueducto allí en esta zona, en los campos, tal y como se están conservando estos pilares. Realmente es una zona impresionante. Y luego, esta primera imagen con la que empezaba a hablar del mundo romano, pues estos son restos de un mausoleo. Los romanos también tenían, las grandes familias romanas tenían costumbre de hacerse grandes panteones o mausoleos para enterrarse. Y aquí nos quedan restos entre lo que es un castillo y Sádaba de lo que fue un templo mausoleo de la familia de los Atilios, una familia pues, que está mencionada en varias inscripciones, tanto aquí en este mausoleo como en otros restos que han aparecido de inscripciones en la zona. O sea que fue una familia, los Atilios, que en esa época pues, tuvo poder en este territorio. Y bueno, pues era un mausoleo tipo templo, del cual solo conservamos la fachada principal y que hoy en día pues es una zona precintada, pero que nos podemos acercar a verlo y a comprobar que realmente pues son restos de hace 2000 años, tienen las inscripciones en latín en la parte alta de las personas que estaban ahí enterradas, y era un mausoleo que se colocó justo en los campos de alrededor. Se han encontrado restos de la vía romana que os he comentado, porque los romanos, sobre todo las grandes familias, no se iban a enterrar a cementerios con más gente, sino que se iban a enterrar en sitios especiales, visibles, donde todo el mundo pudiera verlos. Pues eso, en este caso, al lado de una vía romana principal, está este mausoleo que nos sorprende porque se hizo pues, de cara a mostrar el poder de esta familia y que todo el mundo que pasara por allí pudiera verlos. O sea que muy interesante todo este tema de Roma y de la arqueología romana cuando visitamos las 5 villas. Y unido a todo esto, os comentaba que tenemos unos paisajes amplísimos. Es una comarca muy grande, la comarca de 5 villas. Tenemos paisajes amplios, muy contrastados. Tenemos zonas desérticas muy cerca de otras zonas muy boscosas. Tenemos rutas muy distintas para hacer por unos sitios y por otros. Y realmente esta naturaleza sorprendente nos atrae mucho, y a la vez que vamos visitando los pueblos y conociendo la historia de los mismos, pues también nos apetece un poquito adentrarnos en estos parajes, ¿no? Aquí en este caso es una imagen de la Bardena Blanca, es la parte ya pegadita a 5 villas, la zona de Navarra. Estaría la Bardena Negra, que tiene un poquito más de vegetación, que es la parte más aragonesa, y esta que es más desértica, pues ya sería la Bardena Navarra, donde tenemos unas zonas desérticas con unas formaciones geológicas, ¿no? Erosivas que nos sorprenden muchísimo. Aquí he querido poner esta imagen, quizá uno de los hitos de esta zona de Bardenas desérticas, el Castil de Tierra, o Castil de Terra, que es una zona que solemos visitar, aunque nos quede justo ahí en Navarra, pero bueno, nos adentramos ahí, no es 5 villas, es Navarra ya, pero nos acercamos porque merece la pena, teniéndolo aquí al lado, el ver este monumento natural que bueno, que sorprende a todo el mundo, ¿no? Es un sitio súper interesante de conocer.
tanto este paraje concreto de Castil de Terra como las diferentes rutas y paisajes erosionados que tiene la Bardena. Realmente es un sitio que merece la pena cuando estamos por aquí, el pasar una mañana. Es recomendable ir en épocas de entretiempo, porque claro, al ser un sitio desértico, pues en verano suele hacer muchísimo calor. Bueno, tenemos que ir muy temprano para poder pasear pues, sin pasar demasiado calor, entonces, pero merece la pena 100% ver todo esto. Bueno, aquí sería una imagen que he puesto de la Bardena Negra. Sería el paso, la frontera justamente entre Cincovillas y Navarra, la Bardena Negra, donde en alguno de nuestros viajes y aprovechando las primeras horas de la mañana, pues también podemos hacer el paréntesis del desayuno antes de hacer nuestra ruta hacia estos sitios que estoy comentando. Por eso he querido poner esta imagen para ver un poco también esta parte aragonesa. Aquí se ve de nuevo estos paisajes desérticos. Esto es otra zona, los aguarales de Valpalmas, que no están en la Bardenas, están en las Cincovillas Orientales, pero también es un sitio que se ve en un ratito pues de 1 hora, 2 horas, y también son unas zonas de Cincovillas Orientales, muy pegadito ya a Huesca y a la zona de Mayos de Riglos, Castillo de Loarre, donde nos encontramos unas formaciones también muy pintorescas. Es un recorrido que además está vallado, muy chulo, y como digo, en 1 hora, hora y pico también se puede conocer y hacer unas fotos muy chulas. Aquí tenemos otra imagen de este sitio. Y el contraste que luego nos vamos a encontrar si pasamos de estas zonas del Valle del Ebro, de Bardenas, Valle del Ebro, de los Aguarales, si nos vamos a Luesia, vamos al paisaje protegido de la Sierra de Santo Domingo y nos vamos a encontrar unos bosques, bueno, de diferente tipo, pero sobre todo lo que nos sorprende muchísimo ya cuando entramos en la zona de Alledos, una zona súper frondosa, unos bosques impresionantes y ahí podemos disfrutar de otro tipo de naturaleza, ¿no? Otro tipo de senderismo, de imágenes, de todo. Entonces, es la zona de, como digo, de Sierra de Santo Domingo, es prepirineo aragonés. Las poblaciones cercanas a este paisaje son Luesia, y Biel, sobre todo, las más cercanas a estos parajes, aunque luego también está todo lo que es el Valle de la Valdonsella, están justo al norte, al otro lado, desde las que también se puede acceder por diferentes pistas y senderos a estos lugares, ¿no? Entonces vemos que el contraste también... Sí, me gustaría hacerte un par de preguntas antes de que acabes. De acuerdo, pues ya acabo porque quería traer alguna imagen más de naturaleza de este grupo del pasado verano cuando subimos a las zonas altas de la Sierra de Luesia. Las vistas tan espectaculares que hay porque desde aquí arriba realmente se contempla medio Aragón, diría yo, y bueno, y la naturaleza es impresionante. Con lo cual ya veis que todo esto acompaña, o sea, al que le gusta la historia muy bien, porque las Cincovillas le va a dar mucho de sí, pero es que además la naturaleza es también espectacular. Y por eso, bueno, termino con esta imagen ya ves que iba terminando, que os esperamos aquí, tanto con Eco Wildlife, con la Asociación de Turismo, la Comarca de Cincovillas, para, pues eso, cuando queréis venir a conocernos, pues para darnos este festín de historia, ¿no? Y de naturaleza en un mismo viaje, porque yo creo que hay una combinación tremenda de todos estos factores. Yo te quería preguntar la importancia que tiene el trabajo en equipo y la comunicación, y como además conozco el proyecto y he estado con vosotros, digo, Sí. lo importante primero que os hayáis unido toda la gente que trabaja en ecoturismo en la zona, toda la gente que trabaja en turismo en general, y que tiréis de un carro único, y cuando digo todos, no solo digo alojamientos y guías, que es lo importante, sino también los museos, también las empresas, porque te ha faltado ahí, por ejemplo, hablar de los vinos de Egea, pero también están involucrados, del Museo de la Agricultura, y muchísimas cosas, y después de cómo la comunicación puede
poner en valor estos proyectos de ecoturismos que, bueno, que no sois España olvidada, pero sí al estar tan al norte de la provincia de Zaragoza no estáis de paso, ¿no? Sí, pues es que aquí en Aragón pasa lo siguiente, sobre todo en Aragón es más conocido el Pirineo, pues por la tradición, por el paisaje, lo impresionante que es la montaña, las pistas de esquí, Teruel, que Teruel existe, Zaragoza capital, digamos que pues un poco han sido los iconos a nivel de turismo en Aragón, aparte de algún otro sitio como Albarracín o la comarca de Matarraña. Entonces, aquí en Cinco Vías lo que pasa es que, pues bueno, somos más nuevos en esto del turismo. No se ha trabajado mucho hasta hace poco el tema de la promoción turística. Todavía cuesta un poco el contar con infraestructuras para los visitantes. Sí que a nivel de museos, como bien has dicho, y es verdad que me he olvidado o no me daba tiempo a incluir algunas cosas, como el Museo Acuagraria, porque es verdad que la historia del agua y de la colonización aquí en el siglo XX también ha dado mucho de sí y no he nombrado eso, Acuagraria y los pueblos de colonización. Bueno, sí que es verdad que a nivel de infraestructuras, de museos, de centros, se está preparando el territorio muy bien, pero pues también falta más iniciativa privada para que tengamos más establecimientos, más restaurantes, más servicios al turista. Y yo creo que es por eso que en los últimos años vamos despegando, pero todavía no estamos donde quizá la comarca se merece a nivel de turismo, ¿no? de desarrollo turístico, aunque también bueno, pues casi es mejor no estar masificados, que no, que no tengamos un turismo en exceso, ¿no? Pero sí que es cierto que todavía nos faltan pues, algunas infraestructuras para dar servicio a los visitantes y es por eso que todavía no estamos en el mapa como otros. Pero sí es un lugar para descubrir, ya os lo digo yo, y no solo SOS, ¿no? Porque todo el mundo tira para SOS, que probablemente sea lo más conocido, pero Berta nos ha hecho un recorrido por la comarca. He visto que hay conectado algunas de las personas que salen en esa foto y que realmente hay muchos viajeros muy viajados, ¿no? Sorprendidos por varias cosas, ¿no? Primero por la facilidad de acceso tanto de Madrid como de Barcelona, la poca contaminación turística que tenéis y, bueno, tú decías poca infraestructura, pero realmente tanto en hotelería la que hay, pues desde la Pastora a la posada de Sádava, bueno, con ese aire que uno, la hospedería, con ese aire que uno busca cuando quiere meterse en el turismo rural. Por eso os digo que ahora cuando abran y salgamos todos en manada, y nunca mejor dicho lo de la manada, pues que se ha de tener en cuenta. Y ya que hay un pueblo bonito de España que es SOS, pues habéis visto que hay 31 más bonitos a su alrededor, más bonitos no, además bonitos también a su alrededor, dignos de visitar. ¿Te ha quedado algo, Berta? No, yo creo que nada más, es verdad, has dicho ahora que evidentemente que los sitios que hay, sin duda, son alojamientos muy cuidados, o sea, la gente que se ha animado, los emprendedores que están en el mundo de turismo, lo están haciendo muy bien. Entonces, eso sí que hay que ponerlo en valor, porque aunque nos falta infraestructura a ese nivel, la gente que ha apostado por el turismo lo está haciendo muy bien, hay que reconocerlo y bueno, por eso desde la Asociación de Turismo nosotros no paramos, queremos seguir apoyando este sector en la zona y es lo único que puedo añadir, ¿no? Que estamos en ello, apoyando en lo que podemos porque la gente que se lanza lo hace muy bien.